1960, muchos años después, un investigador norteamericano desarrolló el método de Van Suss, que es un método que intenta superar el inconveniente que tiene la fibra bruta del método de Bende. Entonces, la fibra de un alimento se puede estimar a través de fibra bruta según el método de Bende, pero tiene imprecisiones. Y se puede estimar de una manera mucho más correcta a través del método de Van Suss, que determina 3 parámetros. Fibra detergente neutro, que está compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina. Fibra detergente ácido, que está compuesta por celulosa y lignina, y puede también estimar lignina, que si bien no es un carbohidrato de la pared celular, sino que es un compuesto fenólico, interactúa de manera muy estrecha con la celulosa y la hemicelulosa, significando una barrera para la digestión de estos carbohidratos. Viendo muy rápidamente cómo es el método de Van Suss, el método de los detergentes, también es denominado método de los detergentes, vemos que el alimento, cuando interactúa con un detergente neutro, una fracción, que es el contenido celular, se solubiliza, y otra fracción queda como un residuo insoluble en detergente neutro. Esa fracción se la llama fibra detergente neutro. Y allí hemos podido cuantificar la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. Si la fibra detergente neutro interactúa con un detergente ácido, se va a solubilizar la hemicelulosa y va a quedar un residuo insoluble en el detergente ácido que se denomina fibra detergente ácido, en donde hemos podido cuantificar la celulosa y la lignina. Finalmente, si la fibra detergente ácido interactúa con permanganato de potasio o ácido sulfúrico al 72%, se va a solubilizar la celulosa y queda como un parámetro posible de estimar, como un residuo insoluble, la lignina. Entonces, estos son los parámetros que con gran precisión logra el método de Van Suss o el método de los detergentes, donde la FDN es fibra. Esos son los métodos convencionales. Habíamos dicho que también los parámetros químicos, todos estos parámetros químicos que hemos mencionado acá, pueden ser estimados a partir de un método, de una tecnología que se denomina NIRS por sus siglas en inglés. La metodología se llama espectroscopía de reflectancia del infrarrojo cercano. Este método es un método basado en la quimiométrica que tienen los alimentos, por la cual un haz de luz que se emite sobre una muestra de alimento que ingresa al equipo es absorbida por la muestra de alimento y eso genera un espectro que se va a relacionar, con el cual se van a obtener ecuaciones, se va a relacionar con la composición química. Composición química del alimento que por supuesto que se conoce a partir del método convencional. Con esto estamos diciendo que la metodología NIRS, para ser calibrada y poder ser usada, debe primero lograr una buena calibración, lograr las ecuaciones para estimar los parámetros químicos, y esas ecuaciones se obtienen con información generada a partir de los métodos convencionales. Algunas generalidades del NIRS es que es un método muy rápido, los datos se entregan inmediatamente, es un método preciso, por supuesto que la precisión va de la mano con una buena calibración, determina varios parámetros, no solamente los que hemos visto recién en el detalle del método de Bende y en el método de Van Suss, sino que muchos parámetros más. Tiene una escasa manipulación de la muestra, no es contaminante porque no usa reactivos químicos como sí lo hacen el método de Bende y Van Suss, que usan reactivos propios de la química analítica húmeda, y no destruye la muestra ni altera la muestra. Otras generalidades que sí son importantes a tener en cuenta es que necesita una excelente calibración, una calibración específica, de hecho la precisión depende de esa calibración. Y que el equipo y en la etapa de calibración son costosas. Eso con respecto a los métodos por los cuales se analizan los parámetros de composición química.
Y ahora me gustaría volver un minuto a la variable al parámetro de composición química fibra, que el método de Bende lo estima a través de fibra bruta, ya dijimos que con imprecisiones, y que el método de Van Suss surge como una solución ante estas imprecisiones y estima la fibra como FDN, o fibra detergente neutro. La fibra es un concepto químico muy importante para los rumiantes, pero también es un concepto que va más allá de la entidad química. Existe un concepto de fibra detergente neutro como contenido de celulosa, semicelulosa y lignina de las materias secas, pero existe un concepto de FDN físicamente efectiva, o sea, de fibra físicamente efectiva. Y es una fracción de la FDN que se relaciona con la estimulación de la masticación, que se relaciona con una función física de la fibra. Y esa función física hace referencia, y ustedes lo van a poder leer y estudiar de la bibliografía de la materia, del libro de Fisiología Digestiva y Metabólica de los Rumiantes, esa función física de la fibra que pertenece al concepto de FDN físicamente efectiva, se relaciona a la capacidad de parte de la FDN de formar una malla de fibra en el rumen que provoca, a través de la estimulación de sensores de estiramiento y de tensión, provoca motilidad ruminal y con ello se asocia a procesos fisiológicos fundamentales para el adecuado funcionamiento del rumen, como lo es la salivación, la rumia, el ciclo de mezcla, la absorción de productos de la fermentación, la eliminación de gases a través del eructo, todos esos procesos que son fundamentales para un adecuado funcionamiento del rumen, se van a asociar no al concepto químico de FDN, sino al concepto de FDN físicamente efectiva. ¿Cómo podemos estimar la FDN físicamente efectiva? Hay métodos rápidos y relativamente precisos que nos permiten estimarla, y es multiplicando el contenido de FDN de nuestra dieta o nuestro alimento por un factor de fibra físicamente efectiva. Ese factor de fibra físicamente efectiva se obtiene a través del separador de Penn State. O sea, en realidad es una metodología que fue desarrollada en la Universidad de Pensilvania y que nosotros hemos replicado las bandejas necesarias para llevar a cabo este método. El método de separación, según el separador Penn State, consiste en una serie de bandejas, pueden ser 3, pueden ser 4, donde las bandejas tienen perforación en su fondo, perforaciones de distintos tamaños. La bandeja de perforación más grande se ubica arriba y luego van colocándose las bandejas de perforaciones más pequeñas hasta que la última bandeja es una bandeja ciega. Una vez armado esta serie de bandejas o tamices, se coloca una muestra, una muestra de peso conocido sobre la bandeja superior, y encastradas las bandejas, como muestra la foto más chiquita de abajo, habiendo sido encastradas las bandejas y colocada la muestra de peso conocido en la bandeja superior, se agita esta serie de bandejas al menos 20 veces, haciendo 5 agitaciones y una vuelta de un cuarto de vuelta, rotando el juego de bandejas un cuarto de vuelta. Y así se hacen 20 agitaciones. Luego de haber agitado la muestra en el juego de bandejas, se obtiene que el material sea separado, quedando el material más grosero en la bandeja de arriba, el intermedio en la bandeja del medio y el material más fino en la bandeja de abajo. El factor de corrección para obtener FDN físicamente efectiva a partir de FDN químicamente determinada es la cantidad de material que queda retenida en las bandejas perforadas en relación al material total cuando se comienza la separación. Entonces,
Este valor de fibra físicamente efectiva vamos a ver que es fundamental y que toma cada vez más relevancia cuando estamos en dietas compuestas con alta participación de concentrados y concentrados que tienen carbohidratos fácilmente fermentecibles, con un riesgo en la caída de pH, en donde la salivación y la absorción de los ácidos grasos volátiles producidos del rumen son dos mecanismos que van a ponerse en marcha siempre y cuando el rumen pueda tener una correcta motilidad. Y esa motilidad está vinculada, está estimulada por la fibra por la FDN físicamente efectiva. Hasta acá hemos visto composición química y hemos hecho una observación sobre las características físicas de la fibra, de la FDN. Pero hemos visto composición química de los alimentos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos caracterizar la composición química de una dieta? Considerando que la dieta es la combinación de alimentos que conforman una ración, podemos ver que hay dietas simples que está integrada por un solo alimento, con lo cual la composición química de la dieta es la composición química del alimento, pero hay dietas compuestas que están integradas por más de un alimento, y la composición química de esa dieta se va a estimar como una media ponderada. Una media, que es una medida de tendencia central, ponderada según la participación que cada uno de esos alimentos tenga en la dieta. Por eso, para conocer la composición química de una dieta es fundamental conocer la composición química de cada uno de los alimentos que la conforman y la participación que cada uno de esos alimentos tiene en la dieta, expresada en materia seca. Aquí hay un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si tenemos una dieta que está compuesta por verdeos invernales y a través consumidos a través de pastoreo y granos de maíz seco, y participan en el total de la dieta en 65% el verdeo y en 35% el maíz, evidentemente, para 3 ejemplos de parámetros químicos, como están aquí en la pantalla, fibra, detergente neutro, proteína bruta y estrato etéreo, debemos conocer la composición química de cada alimento. Ahora, la composición química de la dieta, en términos de FDN, por ejemplo, no va a ser un promedio aritmético. No es 57 más 12 dividido 2. Eso podría ser en el caso de que cada alimento participe en el 50% de la materia seca. Pero acá la participación relativa de los alimentos es diferente. El verdeo participa en mayor proporción. Por lo tanto, la característica de la dieta se logra ponderando la composición química de los alimentos según su participación en la dieta, como lo muestra la fórmula para FDN. Entonces, la FDN de la dieta es la cantidad de FDN del verdeo por la participación del verdeo, más la cantidad de FDN del maíz por la participación del maíz. Y resulta en un valor de 41,25. De la misma manera se procede para cualquier otro parámetro químico que quisiéramos caracterizar en la dieta. Eso en relación a composición química. En relación a la clasificación de los alimentos, que es el segundo punto que vamos a desarrollar en esta clase, la clasificación de los alimentos puede realizarse por diferentes parámetros. El origen de los alimentos, y nosotros lo hacemos en función de algunos parámetros de composición química, que nos van a permitir clasificarlos en voluminosos, suculentos y concentrados. Así vemos que aquellos alimentos que tienen mucho contenido de fibra, más de 30% de fibra, de FDN, son alimentos voluminosos. En este grupo de alimentos están comúnmente las pasturas, los forrajes conservados, los residuos de cultivos, los rastrojos, y por ejemplo un subproducto como es la caja de maní, es un alimento muy rico en FDN y se lo llaman alimentos voluminosos. Aquellos alimentos que tienen menos contenido de fibra, que van a ser alimentos que se van a relacionar a una alta digestibilidad de su materia seca, concepto que vamos a desarrollar en la próxima clase, pueden tener poca materia seca, o sea, muy ricos en agua, y a ellos se los llaman alimentos suculentos, o pueden ser alimentos con poca fibra y con alto contenido de materia seca.
En ese caso, estamos haciendo referencia a los concentrados, que a su vez pueden ser ricos, altos, tener altos tenores de proteína, más del 18% de proteína, en ese caso son concentrados proteicos, o menos de 18% de proteína, en ese caso son concentrados energéticos. Pero sí los concentrados, como los suculentos, al tener menor contenido de fibra detergente neutro en relación a los voluminosos, se caracterizan por tener una mayor digestibilidad. Concepto al que simplemente introduzco con este comentario, pero que verán en la próxima clase. En la tabla de alimentos con la que trabajamos en la materia, los alimentos están divididos según esta clasificación de alimentos. En síntesis, lo que hemos visto hoy en relación a los alimentos y en relación a las dietas es la caracterización de los alimentos en la dieta según la composición química. Según parámetros, hemos visto los parámetros más comunes con los cuales se caracteriza la composición química y los métodos más comunes con los cuales se estiman esos parámetros de composición química. Y finalmente, de manera muy simple, hemos hecho una clasificación de los alimentos que, si bien responde a esos parámetros de composición química, vamos a ver que es una clasificación de gran utilidad cuando nosotros analicemos las diferentes dietas y querramos explicar de alguna manera qué función está cumpliendo cada alimento en la dieta. Así, por ejemplo, los alimentos voluminosos van a cumplir la función de aportar fibra, FDN, no solo FDN en el sentido químico del FDN, sino FDN físicamente efectiva. Como les digo, en próximas clases vamos a completar lo que es la caracterización de alimentos a través de la descripción del valor nutricional, donde la variable que más relevancia tiene es la digestibilidad. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. La bibliografía recomendada para complementar esta clase es un archivo de PDF que escribió el doctor Darío Colombato, que se titula Análisis de Alimento, Aplicaciones Prácticas. Y también la tabla para los 10 pasos, donde se encuentran reportadas las tablas de composición química y valor nutricional de los alimentos, que también está en la bibliografía del aula virtual como archivo PDF. Estas tablas de composición química y valor nutricional de los alimentos va a ser un recurso bibliográfico que nos va a acompañar a lo largo de todo el desarrollo de la materia. Si bien la mencionamos como bibliografía recomendada en esta clase, porque esta clase se titula Caracterización de los Alimentos, es una bibliografía que nos va a acompañar en el desarrollo de toda la materia. Bueno, muchísimas gracias por la atención.